Queridos compañeros, consejeros, ciudadanos, querido Alberto, secretario general de Granada, queridas Mercedes y Lucía, compañeras en la lista de Podemos al Parlamento de Andalucía. Hace falta que se oiga la voz de las comarcas y de las ciudades de la región oriental de Andalucía. Hacen falta este tipo de actos para que hablemos de nuestros problemas, y estos problemas tienen que aparecer en nuestro programa, en el programa de Podemos Andalucía. A los datos que os daba Alberto, yo añadiré uno. Este programa ha sido elaborado inicialmente por 150 expertos en muy diversas disciplinas. Tiene las aportaciones voluminosas de 98 círculos sectoriales y territoriales de Podemos Andalucía. Va a ser ahora enmendado, refrendado y ratificado por la ciudadanía en procesos participativos abiertos, que significan un hito más en la historia participativa de Podemos, en la revolución que Podemos ya está introduciendo en la sociedad, en la comunidad política, sin todavía haber ganado ninguna elecciones. Pero hay algo más de este programa que os quiero subrayar y que es muy importante que os subraye. Este programa se va a estudiar en las facultades de Ciencias Políticas en las que estamos dentro de unos años. No solo porque es un programa muy participativo, no solo porque ahora mismo el caudal de conocimiento científico, social y técnico que está puesto al servicio de Podemos es impresionante, es muy superior al de la burocracia socialista que llevan 35 años de formación en este campo. Mirad, os voy a dar solo un dato. En la candidatura de Granada somos 13 personas. Bien, entre todos sumamos 27 títulos universitarios, de grado, licenciatura, posgrado, doctorado, etcétera, etcétera. Si comparáis esto con la lista del Consejo de Gobierno, es decir, del Gobierno de Andalucía actual, os quedaríais verdaderamente sorprendidos. Nosotros estamos más preparados que ellos para gobernar Andalucía. Estamos mejor preparados. ¿Y sabéis por qué se va a estudiar este programa dentro de unos años? Por lo siguiente, porque este programa lo vamos a cumplir. Y algo más, mirad, este programa está siendo elaborado en la época, en los años, en que un señor llamado Mariano Rajoy se presenta a unas elecciones con un programa y hace lo contrario. Y pretende además que entendamos que los programas no son importantes. Como decía el otro día, por cierto, un candidato de un partido emergente, Ciudadanos, cuando nos pedían los de la plataforma de La Vega que firmásemos el pacto por La Vega, decía, bueno, pero esto del programa, ya, en el programa claro que lo ponemos todo, porque luego esto no lo vamos a cumplir, no lo cumplirás tú, Podemos va a cumplir. Yo guardé el bolígrafo morado con el que firmé el pacto por La Vega de Granada, porque me di cuenta, era el último, firmamos todos los candidatos de todos los partidos, y entonces habían firmado antes de mí el candidato del Partido Popular, el candidato del Partido Socialista, el candidato de la candidata de UPyD, el de Ciudadanos, y cuando llego yo me doy cuenta que todos han firmado sin poner debajo el nombre de la organización a la que pertenecen. Vamos a ver, no es Teresa Jiménez quien firma el pacto por La Vega, es el Partido Socialista. Y yo puse Podemos con letras moradas así de grandes, porque yo no firmé ese pacto, lo firmó Podemos. Y ese pacto lo vamos a cumplir, porque los pactos los cumplimos. Y por eso se va a estudiar en las facultades de Ciencias Políticas. Y porque si no los cumplimos, ¿sabéis qué vais a hacer vosotros? Echarnos. Y también se va a estudiar. Mira, ayer estuvimos en el hospital de Loja. Fuimos 8 miembros de la candidatura por Granada. La historia de este hospital es la siguiente. Hasta el año 2011, bueno, hospital entre comillas, hasta el año 2011 la Administración Pública Andaluza invierte casi 20 millones de euros en la construcción de un hospital de alta resolución. Bien,
109 personas son contratadas profesionales de la medicina y de la enfermería para trabajar en ese hospital. Bien, esto ocurre en 2011. Muchos de ellos cambian su lugar de residencia, se trasladan a Loja pensando, ya empezamos a trabajar el mes que viene, ahora cuando acaben la obra. Estamos en 2015, 4 años. ¿Sabéis cuánto dinero falta para poner en marcha el hospital de Loja, cabecera comarcal que atenderá a 53.000 granadinos? A 53.000 habitantes granadinos, 2 millones de euros. ¿Sabéis cuál es el presupuesto de la Junta de Andalucía? 29.000 millones de euros. Calculad el porcentaje, 2 millones de euros es una miseria. 2 millones de euros es lo que tienen algunos, tienen mucho más en Suiza. Mira, es algo, uno tiende a pensar que el poder es omnipotente y omnisciente. No, es un caso de estupidez. Es un caso de estupidez. Vamos a ver, es que, fijaos, hay 3 letreros que ayer los fotografiamos los compañeros, Verónica, ¿te acuerdas? Que íbamos haciéndole fotos, vas por la A92 y en 3 ocasiones ves el letrero que dice Hospital de Alta Resolución, para allá. Vamos a ver, el transporte sanitario de urgencia sabe perfectamente que por ahí no se va a ningún lado y desde luego no entra a Loja. Pero si un ciudadano viera eso, si hubiera un accidente colectivo, si un hospital, si un autobús colisionara, si la gente ve hospital de alta resolución y va para allá y se encuentra con que no tienen anestesia general, con que no pueden hacer una intervención, con que han perdido un tiempo, simplemente perderían el tiempo y el tiempo en estas circunstancias puede ser la vida. Entonces, 2 millones de euros y la vida de la gente en peligro y los letreros puestos, ¿pero para qué poner los letreros? Ineptos. A veces no es un problema. Pues mira, nosotros le decíamos, la otra diferencia, la otra razón por la que el programa de Podemos se va a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas, es que nosotros no fuimos a Loja y le decimos a la plataforma en defensa del hospital, aquí estamos, nosotros somos los mediadores técnico-burocráticos, los confesores, que te vamos a poner en contacto con la divinidad. Vamos a ver si te hacemos una gestioncilla en Sevilla para que te vengan los 2 millones de euros. Eso no es Podemos. Y los parlamentarios de Podemos no vamos a ser mediadores técnico-burocráticos. Nosotros empoderamos a la ciudadanía. Esa expresión, traducción de esto, que no es ninguna palabra abstracta, que el programa del programa de Podemos Andalucía, en el que se habla del hospital de Loja, lo han redactado los ciudadanos afectados por la no apertura del hospital de Loja. Esa es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es dar el poder a la ciudadanía y que la ciudadanía decida cómo se gastan 2 millones de euros. El otro día, hace más tiempo, estuvimos en la presa de Rules, exactamente lo mismo. Mira, les decíamos, mira, hemos venido a Almuñécar, pero no vayáis a pensar que venimos... La presa de Rules, para quien no lo sepa, son 140 millones de euros de inversión europea. Que resulta que no tiene un sistema de canalización del agua. Es la piscina más cara del planeta. Lo único que se puede hacer en la presa de Rules es hacer vela y esto. Pero dices, pero estamos locos. ¿Cómo gastáis 170 millones de euros y luego no sois capaces de poner la canalización que ponga en marcha un sistema de agricultura ecológica y sostenible en Almuñécar? ¿Cómo sois capaces de invertir, de tirar 170 millones de euros y no generar un ecosistema valioso que genere valor añadido en la economía andaluza? 3.000 empleos, nos decían los agricultores, los pequeños agricultores de la Vega de Almuñécar, que se generan inmediatamente, decían, no cuando esté el agua aquí, sino cuando empiecen las obras. 3.000, porque hay que preparar el campo, porque hay que hacer labores de esto. 3.000 empleos directos. Y ¿sabéis lo que nosotros le dijimos? Le dijimos, mirad, nosotros no hemos venido a Almuñécar, nosotros somos Almuñécar. De esto habláis vosotros. Bien, me queda hablaros de los 3 ejes programáticos. El programa lo vais a ver
a partir de mañana creo que comienza la votación, la enmienda y la votación del programa, y a partir de mañana lo podréis consultar. Bien, tiene 3 ejes programáticos. Primero, la emergencia. Es decir, vamos a ver, primera cosa que tenemos muy clara. Vivimos una situación de emergencia social y, por tanto, lo primero es un plan de rescate a la ciudadanía. Es decir, lo primero es salvar a quien ha padecido esta crisis de verdad. Que no somos las clases medias, que también la hemos padecido, ¿eh? Pero no, es que hay situaciones de aumento de la pobreza, hay situaciones de malnutrición infantil, hay situaciones de emergencia, de urgencia. Por supuesto. Atrapado por la banca. Mira, para que tengáis un panorama, tenemos un crecimiento veloz de la deuda pública, una disminución, una insignificante disminución de la deuda privada de la familia, un crecimiento absolutamente líquido y falso. Tenemos en la provincia de Granada tenemos un 35,11% de paro, pero de los 40.000 contratos que se han dado este año, creo que el 85% son de duración instantánea, son contratos de un mes de trabajo. Tenemos el índice de paro femenino, es 3 puntos superior, estamos en un 38%, vamos a llegar al 40%, tenemos 1,5 millones de parados en Andalucía, 1,5 millones, que se dice pronto. Y fijaos en esto, vamos a ver, el 30% de esos parados no tienen cobertura, es decir, el 30% de esos parados no cobran nada. No me digáis que no es una situación de emergencia. Entonces, primera línea programática, vamos a salvar, vamos a redimir, vamos a acabar con esas situaciones de emergencia. Desde luego, vamos a parar los desahucios, vamos a cambiar esto. Por cierto, ¿sabéis qué hay que hacer para parar los desahucios? Cumplir la ley. Tú lo has dicho. Cumplir la ley. Cuando oigáis esto de que es que la ley es la ley y hay que tal y usted tiene que abandonar porque no ha pagado su deuda, decirle, mientes. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea te ha tirado para atrás ese discurso, mientes. La vivienda es un derecho fundamental. La vivienda es un derecho fundamental. El salario mínimo es inembargable. La vivienda, no. Segundo proyecto, hay que cambiar el modelo productivo de Andalucía. Hay que cambiar la economía, hay que cambiar el modelo productivo. Es decir, mira, la situación no se puede mantener y nosotros aquí tenemos que decirlo muy claro. Cuando hablamos de cambiar el modelo productivo no estamos diciendo lo que dicen otros, no estamos diciendo, no estamos inventándonos nada. Es decir, son una serie de medidas concretas, absolutamente específicas. Por ejemplo, pues mira, es fundamental para cambiar el modelo productivo de Andalucía la construcción del eje ferroviario del Mediterráneo. Si os ponéis un mapa de Andalucía en la cabeza y a continuación pensáis que no hay un ferrocarril entre Málaga y Almería, os daréis cuenta, pero estamos locos. Vosotros sabéis lo que nos hemos gastado en la A92. Vosotros sabéis lo que nos hemos gastado, lo que nos gastamos en vida humana, en la construcción de autovías. Y no tenemos un ferrocarril. ¿Sabéis que el puerto de Motril es el único puerto de Europa sin ferrocarril? Esto es sostenible. Es decir, ¿cómo que el eje Motril tal? Tenemos que oír a Manuel Chávez apostando, como apostaba días antes de irse de presidente de la Junta de Andalucía, por el corredor central. Sabéis que el corredor central significa Algeciras, Sevilla, Madrid y por medio de Aragón entramos en Francia. ¿Para qué? Para que no baje el tren por Cataluña, Valencia, Almería. ¿Pero dónde se creen que salen los recursos? Es decir, ¿cómo es posible que nos intenten vender la moto de que Manuel Chávez, presidente de Andalucía, apuesta por el corredor central frente al corredor mediterráneo? Afortunadamente perdió. Pero no fue por los andaluces, perdió porque los europeos le dijeron, usted está loco, usted ha visto lo que produce la agricultura almeriense, usted ha visto lo que produce el turismo malagueño, ¿cómo está diciendo este disparate? ¿Cómo vamos a llevar los productos? ¿De qué reino era el puerto de Algeciras? ¿Del reino de Granada?
La conexión natural es Algeciras-Málaga, Málaga-Almería, Almería-Levante. Es decir, la conexión natural es el litoral. Bueno, pues esto nosotros lo tenemos muy claro. ¿Y sabéis por qué lo tenemos claro? Porque además nosotros tenemos 2 historiadores en la candidatura, además de que tenemos economistas, juristas. Es decir, es que de verdad parece arrogante, pero sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer. Tercera línea programática de nuestro programa, más democracia. Esto es así de simple. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos más democracia? Vamos a ver. La situación andaluza es la siguiente. Una charca de corrupción que es impresionante, que abarca ya a políticos de los 2 partidos dinásticos, que moja a patronal y sindicatos. Es algo impresionante, pero además lo peor no es que sea impresionante, es que hay un nudo sistémico en el régimen andaluz que hace que esa corrupción brote con naturalidad del régimen, como brotan las lechugas en la vega. ¿Por qué? Porque todo el régimen andaluz, mirad, el régimen andaluz, lo que llamamos el régimen, ¿por qué lo llamamos régimen? Porque hace 37 años Carlos Cano cantaba, sacaba el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, paz y alegría, nunca nos parten. Y ese es el programa de Podemos. Pero eso está escrito en 1977. 1977. Y tenemos paro, y tenemos emigración, y tenemos 1977. Es que es impresionante que esto esté sucediendo así. Y la pregunta es cómo la gente sigue votando al PSOE. ¿Cómo la gente? ¿Por qué la gente? Pues tenemos las claves de por qué lo hacen. Tenemos las claves. Hay nudos sistémicos. Hay 5 nudos sistémicos que atan al régimen. Uno, que es el pacto de la corrupción, consiste en lo siguiente. La burocracia, los cortesanos sevillanos, la casta política de Sevilla jamás entra en el espacio de las empresas. Las empresas jamás entran en los territorios reservados a la casta política. Ahí tenéis un nudo. ¿Eso qué quiere decir? Que se impiden las reformas estructurales de la economía que tanta falta nos hacen y se sustituyen por un sistema de subsidios. Un sistema de subsidios que produce beneficios rápidos y que además permite a un gobierno legitimarse diciendo que somos de izquierda, anda ya. Anda ya. Y nosotros la trampa, y nosotros, fijaos, que ellos nos dicen, es que damos muchos subsidios y muchos tal, es que nosotros estamos con los pobres. ¿Qué vais a estar con los pobres? Es que hay personajes de la oligarquía financiera de este país que tienen el carné en el bolsillo y que nos acusan de estar fragmentando el voto de la izquierda, pero por favor, este juego se ha terminado. Este juego se ha terminado. Mira, a la corrupción nosotros solo podemos responder de una forma, recordando que hay que empoderar a la ciudadanía. Es decir, ese poder de decisión que tienen, esa administración dual del régimen, otro de los pactos, el pacto entre diputaciones provinciales, la institución más corrupta, opaca y menos transparente y centralista de la democracia, que negocia con el poder central sevillano cuotas de poder y márgenes de negociación. Claro, cuando a esto le hablamos de la comarcalización de Andalucía, cuando a esto le hablamos de la disolución de las provincias, le da algo. Pero mirad, Andalucía es un país de civitates romanas, es un país de ciudades, y Andalucía es un país de coras, es un país de comarcas, Andalucía. No hay más. En Andalucía hay ciudades. Fijaos, la personalidad identitaria de las ciudades en Andalucía es superior a la identidad que nos aporta Andalucía. Si oís a alguien decir yo soy malagueño, eso es una forma de ser andaluz, porque la personalidad nos viene desde la antigua Roma y nos viene de las civitas, porque somos un país de civitas, de ciudadanos. Nosotros, para terminar, tenemos que empoderar a la ciudadanía. Empoderar a la ciudadanía significa darle el poder a la ciudadanía. Darle el poder a la ciudadanía significa tener muy claro, recordar
lo que decía Lucía. Pasado mañana es 28 de febrero. Mirad, el 4 de diciembre de 1977 en la calle y el 28 de febrero en la urna, Andalucía ejerció su derecho a decidir. Y ese día exigió, no como dice ahora Susana, que dice que exigimos ser como las demás. No, perdón. Es un pequeño matiz. Exigimos ser como la que más. Nos metimos en el ámbito de las nacionalidades. La diferencia entre nacionalidad y región no me la estoy inventando, no nos la hemos inventado nosotros. Está en la Constitución de 1978. Había 3 nacionalidades históricas y los demás eran regiones. Y Andalucía entró. Es decir, se constituyó por primera vez desde el Califato de Córdoba en una unidad política constituida y diferenciada. Entonces, ese patrimonio del 4 de diciembre, del 28 de febrero, significa que tenemos que tener muy claro que Andalucía no es una región. En España hay 13 regiones que tienen un estatuto basado en el 143, que no tienen parlamento sino asamblea legislativa. Nosotros tenemos que tener muy claro que no vamos a una asamblea legislativa de Castilla-La Mancha, con todos los respetos. Vamos al Parlamento de Andalucía. Y vamos al Parlamento de Andalucía y atención. Mirad, el candidato de Ciudadanos decía el otro día que tenemos que devolver las competencias de sanidad y de educación a Madrid. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver, mirad, a continuación defendía un modelo federal, lo cual es una cosa sorprendente, porque el federalismo implica una división clara de competencias entre la administración central y el nivel federado. Y si hay algo claro, es que igual que asuntos exteriores y defensa pertenecen al nivel federal, salud y educación pertenecen al nivel federado, hombre. O sea, que devolvamos las competencias del sistema andaluz de salud y del sistema de educación pública de Andalucía a Madrid. Por favor, aquí hay una pequeña trampa. ¿Sabéis cuál es la pequeña trampa? Que el capital, en su lógica de expansión, consumidos los recursos naturales, agotada la capacidad financiera de la deuda, viene a por los sistemas sanitarios y educativos de la Europa del bienestar. Viene a por ellos. Y sabéis lo que os digo, que ahí nos va a encontrar a nosotros. ¿Por qué? Porque la sanidad pública y la educación pública son... Mirad, alguien puede decir, oiga, usted está cometiendo una contradicción muy grande, está pintando un panorama negrísimo, como dicen de Rajoy, un panorama negrísimo. Y luego resulta que ustedes son punteros en agricultura ecológica, que ustedes son punteros en sanidad, que el sistema andaluz de salud es de los mejores de Europa, que ustedes tienen una generación formada con currículos como los de Lucía, que son currículos impresionantes, y dicen, ¿cómo es posible que un país que está tan mal produzca esto? Pues ¿sabéis cuál es la respuesta? Porque no se dieron cuenta. Porque en los años del crecimiento, las migajas vinieron al sistema de educación de universidades públicas de Andalucía, las migajas fueron al sistema andaluz de sanidad. Parecía que esto era tolerable. Ahora hay una consigna clara del capital. Si algún día tenéis oportunidad de meter en el Google las siglas TTIP o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, os daréis cuenta de a por qué van. Van a por los comedores infantiles, van a por nuestro sistema educativo, van a por todo lo que es público en Andalucía. Y entonces, claro, ¿qué vamos a decir desde el programa de Podemos? Pues desde el programa de Podemos tenemos que decir que hay cosas que hay que conservar y que hay que resistir. No vayáis a pensar que estamos locos y que vamos a hacer tabla rasa. No. Hay cosas que vamos a conservar mucho. Por ejemplo, el sistema de educación pública y el sistema de sanidad, que vamos a mejorar. Hay algo más. Vamos a innovar. Y esto, mirad, esto no es posible. Mirad, los de Podemos tenemos la convicción de que esto es un juego de victoria o muerte. Es decir, mirad, para ser un pequeño grupo parlamentario, sobre todo un pequeño grupo municipal, que nos vamos a nuestra casa, de verdad que estamos sobrados, estamos muy sobrados. Aquí no necesitamos 3.000 liberados.
como una fuerza política que conocéis. No necesitamos 3.000 liberados. El juego es un juego de ganar, de ganar. Y solo podemos ganar si la ciudadanía gana. Es decir, no, es que, vamos a ver, es que no va a ganar Podemos Andalucía las elecciones. Las elecciones las ganáis vosotros. La elección es vuestra. Vosotros decidís.